en la Biblia que dice: bendeciré al Señor en todo tiempo. Dice el Salmo: su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué más dice los que se lo pueden? En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Aleluya. Los que miraron a él, dice el Salmo, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice el Salmo, el salmista David dice: este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todos sus temores o de todas sus angustias. Dice el Salmo 34, los primeros versículos. Hermanos, ¿quién puede decir estas palabras tan lindas? Dice el Salmo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Dice el versículo 1: su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Qué quiere decir eso? Que él siempre iba a estar alabando al Señor, una alabanza continua. Eso era lo que el salmista estaba escribiendo en este salmo. Pero ¿por qué David podía hacer eso? Hermano, yo le pregunto: ¿puede usted alabar al Señor continuamente? ¿Sí? Las 24 horas del día. ¿Puede alguien alabar al Señor continuamente y decir lo que decía el salmista? Yo voy a bendecir al Señor en todo tiempo, decía el salmista. Su alabanza va a estar siempre en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, decía el salmista. ¿Por qué alguien puede decidir eso? Hermano, mire, el salmista David decidió alabar al Señor siempre en medio de las circunstancias difíciles que podían rodearle. Ustedes saben que el salmista David escribió muchos salmos y este es uno de los salmos de David, pero el contexto del salmo es lo que a mí me llama mucho la atención. Y dice la Biblia y la historia dice en el Salmo 34 que este salmo lo escribió David cuando estaba en la cueva de Adulán. Y no escribió solo este salmo, hay otros salmos que escribió estando en una cueva. ¿Y sabe que por qué estaba David en una cueva? Porque estaba huyendo de Saúl. Su vida estaba en peligro. Y entonces por eso me maravilla tanto el salmo, cómo David estaba huyendo. Estaba en un momento difícil, su vida estaba entre la vida y la muerte. Y dice la Biblia que él escribe este salmo precisamente en la cueva de Adulán. Yo sé que este es un salmo muy conocido, pero yo quiero compartir el tema esta mañana: bendeciré al Señor en todo tiempo. ¿Puede usted decirlo conmigo? Bendeciré al Señor en todo tiempo. Yo quiero preguntarle a usted esta mañana, cuando nosotros pasamos por circunstancias difíciles, y cuando hablo de circunstancias difíciles, una cuestión de vida o muerte, ¿qué hacemos nosotros? Yo pienso que la mayoría de nosotros clamamos el nombre del Señor, ¿verdad? Yo he oído mucho cuando uno va en el vehículo o cuando uno se enfrenta a situaciones difíciles, lo primero que dice es: Jesús, ayúdame, oh Señor, ayúdame. Clamamos el nombre del Señor cuando tenemos dificultades, pero cuando estamos en momentos difíciles, y como David estaba metido en la cueva y él estaba escondido en la cueva, y dice que él, mire, los salmos más preciosos salieron de esa cueva, salieron de ese lugar de aflicción para David. Y yo me pregunto, o le pregunto a usted esta mañana: ¿qué hace usted cuando usted está en pruebas difíciles, momentos duros? ¿Puede alabar al Señor? ¿Puede usted bendecir el nombre del Señor? ¿Verdad, hermanos, que es difícil? Cuando estamos en momentos así duros y empezamos, ni la voz nos sale para cantarle al Señor, ¿verdad? Que cuesta agarrar y empezamos a cantar con lágrimas en nuestros ojos porque las cosas son difíciles muchas veces. Y David estaba en ese momento difícil. Dice la Biblia que David estaba en la cueva. Y ¿se recuerdan ustedes la vida de David? David fue ungido para ser el rey de Israel cuando estaba bien jovencito. Era un adolescente entre 15 y 17 años aproximadamente. Y fue ungido como rey. Imagínense, David después de esto llegó al palacio
Y dice la Biblia que él era como el paje de armas de Saúl. Se recuerdan que él era el que tocaba el arpa y Saúl se calmaba, porque David tenía la unción de Dios sobre su vida. Pero qué tremendo, hermanos, que David fue ungido siendo muchacho, pero dice la Biblia que llegó a reinar hasta que tenía 30 años. Y les digo esto para que ustedes vean todo el proceso que David tuvo que pasar para llegar a ser rey. Dios le dio una palabra a Saúl, Dios le dio una promesa. Mire, hay muchos en este lugar que Dios nos ha dado una promesa. Dios te ha dado una palabra a través de cualquier persona, pero tú no sabes cuándo se va a llevar el cumplimiento de la promesa que Dios te ha dado. Uno no sabe cuánto tiempo tiene que esperar la promesa. Y la Biblia dice que David pasó mucho tiempo, años, hermano, esperando que la promesa se llevara a cabo. Dice la Biblia que pasó situaciones bien difíciles. Llegó el rey Saúl a odiar a David, a quererle quitar la vida. Así que David tuvo que huir por muchos años y tuvo que refugiarse. Imagínense David en la cueva pensando, Dios me ungió como rey, y estando en una cueva. ¿Creen ustedes que fue fácil para David estar metido en ese lugar cuando Dios le había dicho que él iba a ser el siguiente rey de Israel? Dios le había dado una promesa, pero las circunstancias lo habían llevado a estar en una cueva, David. Y dice la Biblia que David tuvo diferentes oportunidades para matar a Saúl, pero una cosa que yo admiro tanto en David es el respeto que él tenía por la autoridad. Él no tenía valor, valor tal vez sí, pero no podía tocar al ungido de Jehová, dice la Biblia. David respetó mucho a Saúl en todo ese tiempo, en todo ese periodo. Mire, la vida cristiana es una vida de alegrías, de bendiciones, pero también es difícil. Todos, yo puedo ver sus caras esta mañana, pero en todos hay situaciones que usted tiene que resolver. Y en el caminar de la vida hay cosas que son fáciles de enfrentar y hay otras cosas que son bien difíciles. Hay decisiones bien fuertes que uno no se atreve a tomar porque puede traer consecuencias. Y muchas veces hacemos cosas que nos traen consecuencias, pero ahí vamos nosotros luchando. Pero para David, que fue ungido por Dios, fue muy difícil huir. Tuvo una ocasión que dice que él estando en la cueva, llegó Saúl a la cueva. Y entiendo yo que Saúl llegó a hacer sus necesidades allá adentro. David tuvo la oportunidad de matarlo ahí, pero dice que le cortó un pedacito del manto que cargaba. Y después le habló a Saúl y le dijo, Padre mío, ¿por qué me persigues? Y David sufría, hermanos, David sufría mucho, pero estando en esa cueva, David escribió el Salmo 34. ¿No les parece maravilloso que alguien que ande huyendo, que su vida esté en tremendo peligro? Porque aún dice la Biblia que Saúl le lanzaba las espadas a David con la intención de matarlo. Pero mire qué tremendo, cuando Dios te ha llamado para algo grande, Él te va a guardar, Él te va a proteger, porque Él guardó la vida de David. Y estando ahí Él escribió, bueno, lo que más me maravilla, hermanos, del Salmo 34, y yo, si usted quiere, yo sé que usted lo conoce mucho, es que dice la Biblia que estando ahí, mire que la familia de David también fue afectada por esta situación, porque dice la Biblia que estando en la cueva, llegó su familia y llegaron los hombres. Y me gustaría que lo leyéramos, léalo conmigo. Vamos a Primera de Samuel. Primera de Samuel, solo estoy haciendo un poquito de historia. Primer libro de Samuel, capítulo 21. Aquí vamos a ver un poquito acerca de cómo fue que David llegó ahí al Primera de Samuel, capítulo 21, cómo fue David que llegó a la cueva. Acababa de pasar David una situación difícil. David, tienen el capítulo 21, dice, vino David a No del sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo?
Y David le dijo al sacerdote: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y a lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados cierto lugar. Váyase al 3. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré a los criados si se han guardado a lo menos de mujeres. Pasen por favor al siguiente, al versículo 9. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat, el fariseo al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino es. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Hagan un alto aquí. En este momento David andaba huyendo y llegó al sacerdote, le pidió panes, le pidió la espada, y dice la Biblia que después de eso David se levantó y huyó de Saúl siempre y llegó donde un rey filisteo. Los filisteos eran enemigos de los israelitas, y estando ahí dice la Biblia que David se fingió que estaba loco porque no quería que lo mataran. Y ese día se hizo el loco David, y el rey se admiró de verlo, ¿verdad? Y la gente lo reconoció a David. Y dice la Biblia que los que estaban ahí dijeron: bueno, y este que no es David, el que vencía a 1000, a 10,000, que no sé qué, del que cantaban allá en Israel. Y él se hacía loco, dejó que la baba le saliera por la barba y hacía cosas locas David para que no lo mataran. Y dice la Biblia que después de eso lo dejaron ir, y dijo él: ¿para qué quiero otro loco más en el reino? Dijo el rey: que se vaya ¿verdad? Y se fue David, y de allí se fue huyendo para la cueva de Adulán, escapando, porque mire, se hizo loco y todo lo que hizo David, pero iba agradecido porque no lo habían matado. Y llegó a la cueva, y estando en la cueva recibe a sus padres. Me gusta eso que dice que llegan los padres. Me imagino que también los papás, la familia de David estaba siendo atormentada por el mismo rey Saúl. Pero también dice la Biblia, y ahí donde quiero que usted vaya conmigo, capítulo 22, versículo 1. Primera de Samuel 22, 1 dice: yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él. ¿Quiénes? Los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho, ¿qué dice? Jefe de ellos. Y tuvo consigo ¿cuántos hombres? Como 400 hombres. Wow, ¿cómo se habrá sentido David de ver el montón de gente llegar? Él estaba en la cueva, estaba solo, pero dice la Biblia que llegó su familia y llegaron todas estas personas. Y fue hecho jefe de 400 hombres que llegaron. Mire, la descripción que da la Biblia de estas personas me llama mucho la atención. Llegaron todos los afligidos, los endeudados, los que tenían amargura de espíritu, es decir, todos aquellos que venían huyendo del rey Saúl, se juntaron con David en la cueva. Y me gusta pensar que David escribió el Salmo pensando en todo este montón de gente que había llegado donde ellos. Habían afligidos, endeudados, amargura de espíritu, y todos ellos empezaron a oír a David cuando componía el Salmo, cuando ya lo escribió. Este salmo fue escrito para animar a estas personas que estaban afligidas, que estaban endeudados, los que venían huyendo, los que no le encontraban solución a la vida. Dijeron: vámonos para donde David, y se fueron para donde David. Este montón de personas llegaron donde David, y David empieza a proclamar el salmo y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Había un agradecimiento de David por la salvación, por la liberación que Dios había hecho de su vida, y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Y decía David: en Jehová se gloriará mi alma. Lo van a oír los mansos y se van a alegrar conmigo. Cuando David empieza a cantar y a declamar este salmo, ¿usted cree que los hombres que llegaron afligidos no se contagiaron con él? ¿No se sintieron: wow, vamos a tener esa esperanza nosotros también, vamos a tener esa fe que tiene este hombre?
Vamos a bendecir el nombre del Señor también. Como dice la Biblia, que llegaron, estaban afligidos, estaban preocupados, llevaban endeudados, amargados, con tantas cosas en su corazón. Pero la Biblia dice que David escribió este salmo en ese momento. Y a mí me gusta pensar que ellos se sentaron y escuchaban las palabras de este salmo, donde ellos podían bendecir y adorar el nombre del Señor. Qué maravilloso, hermanos, que nosotros podamos aprender a bendecir el nombre del Señor en medio de las circunstancias difíciles, que podamos ser determinantes, así como fue David, y decidir bendecir al Señor siempre. ¿Cuándo vas a bendecir al Señor? ¿Cuando vienes a la iglesia o cuando todo va bien? No, voy a bendecir al Señor siempre. Cuando todo vaya bien y cuando todo vaya mal, yo voy a bendecir su nombre siempre. Porque David pudo hacer eso, usted también puede hacerlo, y yo también puedo bendecir el nombre del Señor. Dice, mire, cuando David estaba ahí en la cueva, él había perdido todo. ¿Se recuerdan? Si ustedes leen el libro de Samuel, el primero y el segundo, él ya estaba casado, ya tenía una esposa, tenía un trabajo con el rey, pero estaba esperando la promesa que Dios le había dado. Pero dejó estar en la cueva, él había dejado todo, su familia, no tenía nada. Imagínense una cueva, hermanos. ¿Cómo es una cueva? ¿Alguna vez usted ha entrado a una cueva? ¿Verdad que es un lugar oscuro, húmedo, un lugar feo donde usted no quiere vivir? Pero David pasó mucho tiempo en ese lugar refugiándose. Así que hay algo admirable en todo esto, es que si usted lee los salmos, todo es alabanza y súplica para que Dios lo libre de los malos. Pero también hay algo que David hizo estando en esos momentos difíciles, es que no se encuentra ninguna queja de David en toda esta historia. No sé, él pedía protección, pedía muchas cosas, pero nunca se oye una queja de David en todo esto. Sino que al contrario, David decide animar a los 400 hombres que estaban con él, y dice la Biblia que empezó a bendecir el nombre del Señor. Mire, hermano, yo no sé cuál es tu necesidad, qué cosa usted puede estar clamándole al Señor, sea lo que sea. Yo me imagino que David se alegró de ver llegar a estos hombres, aunque fuera así como llegaron, pero él podía hablar de un Dios que lo había liberado y que lo había guardado del mal. David había experimentado la gloria del Señor, librándolo de la persecución, del peligro, de morir en el camino. Él había experimentado eso, así que él podía enseñarle a la gente, podía enseñarle al grupo de hombres que Dios era capaz de liberarlo, que Dios era capaz de ayudarlo. Pero qué tristeza, muchas veces nosotros como cristianos no podemos proclamar las verdades del reino, ni los milagros, ni las cosas grandes, porque no lo hemos experimentado muchas veces. Muchas veces no hemos experimentado la liberación de Dios, porque nuestra fe es tan pequeña para poder creer en un Dios maravilloso, en un Dios grande que puede liberarte, que puede salvarte, que puede sanarte, que puede restaurarse. A veces no tenemos esa fe tan grande en ese Dios tan grande, y entonces no podemos hablar de esas cosas maravillosas porque ni siquiera lo hemos vivido. Alguien que ha vivido la gloria, que ha experimentado la liberación de Dios, puede hablar de las verdades del reino porque lo ha vivido. Pero cuando tú no tienes experiencias con Dios, tú no conoces al Dios grande que tiene, ¿cómo puedes? No puedes contagiar a nadie con ese sentimiento de poquedad, de inferioridad. Tú no puedes contagiar a las personas que te rodean. Al contrario, tienes un espíritu negativo cuando puede haber una palabra de bendición para Dios en tu boca. Cuando tú bendices, tú puedes contagiar a los demás. Cuando tú dices palabra buena, tú puedes llenar a los demás de tu espíritu, de ese espíritu de agradecimiento que puede haber en tu vida. Pero cuando tienes un corazón negativo, que siempre estás viendo lo malo, siempre estás pensando en lo malo, tú nunca vas a bendecir a los demás, ni mucho menos a tu Dios, porque tu palabra tiene mucho poder, y tu palabra, la palabra que tú dices, puede contagiar o para bien o para mal a las demás personas.
Tenemos que aprender a bendecir a ese Dios grande. Tenemos que aprender a declarar las verdades del reino donde quiera que vayamos, que la gente pueda ver en mí que yo tengo un corazón agradecido. Y le dice, y tú no tienes nada para comer, ¿y por qué estás tan contenta o contento si no tienes ni para irte en el bus? Te tocó venirte a pie y tú así estás adorando a tu Dios. Gloria a Dios por esa gente que no está protestando porque si no tengo para el bus, entonces me voy a pie, pero yo voy a ir. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer por adorar al Señor. Pero muchas veces tenemos una boca tan negativa y un pensamiento tan pesimista que las cosas te van mal porque tú ya lo habías dicho antes que te iban a ir mal. Que te enfermaste porque tú ya dijiste que me iba a venir esta enfermedad y te vino. Hermanos, rechace cualquier cosa, hable palabra de bendición, declare palabra de bendición donde quiera que usted vaya, una palabra de fe. Oh, Dios mío, a veces parecemos que no tenemos un Dios tan grande, porque nuestra boca es muy negativa. Nos agarramos todo lo que la gente quiera darnos, ya sea bueno o malo, porque no hemos aprendido a adorar a ese Dios grande. David aprendió en los momentos más difíciles. Y usted sabe que David llegó al trono. ¿Cuántos años pasaron, hermano? Si mire, dice la Biblia que la tribu de Judá lo eligió como rey a él cuando murió Saúl. Y después de eso todavía no era el rey de todo Israel. Esperó 7 años y medio, dice la Biblia, para que todo Israel lo proclamara rey. David pudo haber pensado que quizás era mentira, quizás no voy a llegar al trono. ¿Para qué ando sufriendo? ¿Para qué ando corriendo? Él huyó la mayor parte de su vida, anduvo huyendo. Él hubiera pensado que no se iba a cumplir la promesa, pero David había conocido a Dios. ¿Y sabe dónde conoció David a Dios? En el lugar secreto, adorando al Padre. Allí conoció David al Señor. Si hay alguien que nos ha dejado un gran legado, hermanos, de salmos y de alabanzas al Señor, es David. Porque él aprendió adorando al Señor. Cuando usted adora, hay liberación. Cuando usted adora, hermano, hay sanidad, hay restauración. Usted va a ver cosas que ni se imagina cuando empieza a bendecir el nombre del Señor. Porque estás adorando con un corazón agradecido. Te duele lo que te está pasando, sí, pero yo voy a adorar al Señor. Me duele lo que estoy pasando, pero yo te voy a adorar, Señor. No importa mis circunstancias, pero he decidido adorarte. Tú vas a meterte en el lugar secreto y cuando sientas, ni siquiera vas a tener ningún dolor ni nada. Todo va a haber pasado, porque son procesos por los que Dios nos lleva. Y los procesos duelen a veces, duelen, pero todos pasamos por eso. No es usted el único ni la única. Todos tenemos procesos. Pero tenemos que aprender a adorar al Señor. David lo dijo, bendeciré al Señor en todo tiempo. Dice el versículo 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Mire que este salmo es tan lindo, es uno de mis preferidos. ¿Pero por qué? Porque David había decidido bendecir al Señor. Hermanos, yo quiero animarle esta mañana, actuemos, así como David. Dice David, busqué. ¿Qué quiere decir buscar? No me voy a quedar sentado, ¿verdad? Sin hacer nada. Busqué a Jehová. ¿Qué quiere decir buscar al Señor? Buscarlo cuando yo tenga ganas y cuando no tenga ganas, cuando yo tenga sueño y cuando esté bien despierto. Voy a buscar al Señor en todo tiempo. Busqué al Señor y Él me oyó. Si usted busca, de seguro Dios te va a oír. Dice el Salmo que sus oídos están atentos al clamor de los justos. ¿Tú crees que Dios no te oye? Vamos, ¿dónde está tu adoración? Adóralo. A Él le encanta que su pueblo le adore. David tuvo que buscar para que Dios le escuchara. También dice los que miraron a Él. Quiere decir los que buscaron al Señor fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados, dice. ¿Por qué? Porque Dios es un Padre de amor. Él te va a oír. Mire, estos versículos describen, hay algunos verbos aquí, y describen la intensidad de un alma que está convencida que su única fuente de ayuda viene de Dios.
Y ese David, él estaba convencido, dice, busqué los que clamaron a él, dice, los que temieron a Dios, etcétera. Hay varios verbos en este salmo que nos indican que esta persona sí dependía de Dios, sí estaba confiando en Dios para cualquier cosa. Mire que cuando yo veo que viene algún virus a mi cuerpo o algún dolor y yo empiezo, Señor, yo rechazo todo virus en mi cuerpo en el nombre de Jesús, y empiezo a declarar y a orar y no recibir. Puede ser que la enfermedad pueda llegar, pero no llegan ni siquiera a la mitad de lo que pudiera haber llegado, porque hay virus que son bien fuertes y te mandan a la cama. Y yo lucho contra cualquier virus, contra cualquier enfermedad, y yo declaro, yo le digo, Señor, yo rechazo en mi cuerpo. Y nunca he estado acostada por una fiebre, por un dengue, ni nada de eso, porque yo no recibo nada de eso. Yo digo, Señor, tú eres mi escudo, mi fortaleza, mi pronto auxilio, como decía el salmista también. Hay una parte del salmo, no lo vamos a ver todo, pero hay una parte del salmo que me encanta mucho, y que David sabía lo que estaba escribiendo. A veces uno lee los salmos, ay, qué bonito, pero no sabe el contexto, qué es lo que estaba pasando en ese momento. Y el versículo, vamos a leer el 11, 12, del 11 al 14. Me gusta, aquí hay algo que podemos aprender también de David. Dice el versículo 11, venid hijos, oídme. ¿Se imaginan llamando usted a David a los 400 hombres afligidos, endeudados? Vengan, óiganme lo que les voy a decir. ¿Quién es el hombre que desea vida? Decía David. ¿Quién quiere estar vivo? Decía David. No, que no se quiere morir. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días? ¿Para qué dice? Para ver el bien. ¿Qué dice el versículo 13? La respuesta: guarda tu lengua del mal. ¿Y qué más? Y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Mire que hay algo bien tremendo en esto. Fíjense que David, cuando llegó donde el sacerdote Ahimelech, el 1 de Samuel 21, dice que el sacerdote le preguntó, ¿qué andas haciendo? O algo así, en mis propias palabras. Y David, ¿qué le dijo David? Vamos a ver si ustedes leyeron. ¿Qué dijo David al sacerdote? El rey me ha mandado a una comisión secreta. Y David le mintió al sacerdote, David. ¿Por qué le mintió David al sacerdote? Porque, obvio, ¿verdad? No quería que lo mataran o que le dijeran al rey Saúl, aquí anda David. Le mintió. Y David está hablando en este salmo. ¿Quién quiere tener vida? Muchos años de bien, dice David. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Mire que él acababa de mentir, y sabe que esa mentira, ¿sabe qué provocó esa mentira de David? Que murieran 85 sacerdotes. Porque cuando el rey Saúl se dio cuenta que David había estado en ese lugar y que el sacerdote le había dado pan y que le había dado la espada de Goliat, y no los mandó a matar a todos, el rey Saúl, 85 sacerdotes murieron esa vez por una mentira. La verdad, cosas, errores, un montón de situaciones que podemos fallar, ¿verdad, hermanos? Hay cosas difíciles. Cuando uno está entre la vida y la muerte, hace cualquier cosa con tal de salvarse. Pero David decía eso: ustedes quieren vivir y ver muchos días buenos, guarde su lengua del mal, no hable mentira, no hable mal de los demás, no murmure de los demás. Quiere ver muchos días de bien para tu vida, para tus generaciones, maneje su lengua, controle su lengua. Eso también está en 1 de Pedro. Y yo quiero ir terminando esta mañana. Dice, David les decía a sus hombres: apártense del mal, hagan el bien, busquen la paz y síguela. Imagínense lo que les estaba diciendo David a ellos. Si ellos tuvieron batallas enormes, ellos, defendiendo sus vidas y defendiendo a David como rey. Pero yo quiero concluir esta mañana con algunas lecciones de vida. Yo creo que ya varias lecciones yo las dije. Mire,
quiero cerrar esta mañana. Fíjense que hay un salmo que escribió David, que hace bastante tiempo Dios me dio este versículo a mí. El Salmo 142, no lo voy a ver el Salmo, pero quiero hacer referencia a él, porque este Salmo fue escrito también por David estando en la cueva. Y en el Salmo 142, ya les voy a decir el versículo 7, veamos del 6 y 7, solo para que vean. Este Salmo lo escribió también David en la cueva, no es el único, hay otro también, pero miren lo que dice David. Escucha, ¿qué dice? Léelo conmigo. Escucha mi clamor. ¿Por qué dice David? Estoy muy afligido, líbrame de los que me persiguen. Y mire el 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hasta ahí, mire, ¿qué dice David? ¿Cómo estaba David en la cueva? Muy afligido, pero estaba pidiendo que Dios lo librara. Pero mire, si usted lee el versículo 7, dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Este versículo, yo pasé hace muchos años, un tiempo que me costaba adorar al Señor, me costaba meterme en el lugar santísimo. Y cuando yo leí este versículo, yo dije, wow, estoy como en una prisión, así como estuvo David en una prisión. Porque dice, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Hay muchas cosas que pueden bloquear tu acercamiento a Dios, hermano. David, en su aflicción, se sentía así como que le costaba un poco adorar al Señor. Hubo momentos difíciles en la vida de David. David tuvo que superar esos momentos difíciles y adorar al Señor, le costara lo que le costara. Nosotros como humanos muchas veces nos cuesta adorar al Señor. Muchas veces tenemos tantos pensamientos, tantas preocupaciones en la cabeza, que nos cuesta ir directamente al lugar santísimo y bendecir al Señor. Pero David superó eso aún estando en la cueva, porque este salmo fue de la cueva y dice, estoy como en una cárcel, decía David, no puedo adorar, estaba afligido, lo podían matar. Las preocupaciones y todas las cosas que nosotros pasamos nos pueden como prisionar a nosotros y sentirnos atrapados, y se nos hace difícil. Yo quiero preguntarle a ustedes esta mañana, han sentido ustedes momentos así que cuesta llegar al lugar santísimo, que cuesta adorar al Señor, cuando uno no le haya solución a los problemas o no le encuentra salida, como estamos como en un lugar estrecho o que no hayamos por dónde salir? David también se sentía así, y David pudo superar esa situación, porque ahí tenemos una riqueza de salmos en la Biblia. Así que, hermanos amados, quiero pedirles que se pongan de pie esta mañana, por favor. La cueva para David solamente fue un refugio temporal. Dios lo iba a llevar al palacio. Les dije, pasaron muchos años esperando llegar al palacio, pero David aprendió la paciencia y esperó hasta poder ver la promesa de Dios cumplida. Yo no sé qué Dios te ha prometido a ti, hermano, no sé, pero si tú esperas pacientemente y esperas alabando al Señor, yo te aseguro esta mañana que vas a ver la respuesta que estás esperando. ¿Cuántos reciben esa palabra? Tú vas a ver la respuesta de Dios en tu vida. Tú vas a recibir lo que Dios te ha prometido. Espera pacientemente y adóralo. Adóralo, adóralo. Bendice el nombre del Señor. No importa lo que pueda venir, pero tú has decidido adorarle, como lo hizo David. David tenía una dependencia absoluta del Señor. David sabía quién era Dios. Yo no sé cuántos esta mañana se han sentido atrapados y no pueden adorar, y se han sentido que, Señor, no veo la respuesta, ya no puedo más. Pero Dios te dice esta mañana, bendice al Señor y el Señor va a traer la liberación. Aleluya. Cierre sus ojos esta mañana. Aleluya. Mire, si David hubiera perdido la paciencia, hubiera empezado a protestar, yo le aseguro que David hubiera perdido la corona. Pero sabe que David no perdió la corona. David llegó a ser el rey de Israel por su paciencia, por su perseverancia, por su completa confianza en Dios. Yo quiero decirle esta mañana
Bendigan al Señor siempre. Son tiempos de preparación los que estamos pasando, pero debemos bendecir al nombre del Señor. Yo no sé si usted cierra sus ojos esta mañana y examine su corazón y dígale: Señor, ¿en qué te estoy fallando, Señor? Señor, te estaré fallando en mi confianza, en las palabras que digo. Señor, ¿en qué te estoy fallando, Señor? Por favor, perdóname esta mañana si he dudado de tu poder, si he dudado de tu grandeza, Señor. Pero como David esta mañana, yo decido bendecir tu nombre siempre, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana, Padre, bendecimos tu maravilloso nombre. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in the Savior's hand.